Entonces, en la congregación se encuentra el oyente hostil, que tiene los brazos cruzados y está pensando, a ver, ¿qué va a decir este mentiroso predicador? Hay de todas clases de oyentes. Las personas adoloridas están pasando por un dolor en su vida, un divorcio, una pérdida, una enfermedad, y no pueden dejar de pensar en eso. Pero la introducción tiene que enganchar con preguntas claves o proveer ejemplos de las dudas que él va a contestar en ese sermón, mostrar que vale la pena. Este es un mensaje relevante, interesante, urgente, que la congregación necesita, el oyente necesita. Y enseñar que no solamente va a estar presentando fechas, historias aburridas, cosas que sucedieron hace muchos años, sino algo interesante, no necesariamente para los expertos. Se va a dirigir a cosas que se está hablando hoy en día, temas o dudas, o se dirige a preguntas que son de hoy en día. Por eso el predicador tiene que conocer el mundo de sus oyentes, cuáles son sus dudas, dónde vive ellos, cuáles son las preguntas que ellos tienen, para conectar el sermón, el contenido bíblico, el texto, con la necesidad, dónde está el oyente. Vimos que el predicador hace un puente entre el texto y los oyentes. Pero se espera cuando está terminando el predicador su introducción, las personas están, wow, me he hecho esa misma pregunta. Eso es algo que me interesa, esto toca mi vida. Yo voy a escuchar, voy a tomar esto siguiente, le voy a dar oportunidad, lo voy a escuchar y quiero saber lo que va a decir. Ese es el propósito de la introducción. Si no captaste su interés en la idea central y en la introducción, se presenta con claridad la idea central, el título del mensaje, qué es lo que va a dar unidad a todo lo que se va a decir en los siguientes 30, 40 minutos. Es claro, no hay duda sobre qué se trata el sermón, porque si el predicador no presentó con claridad de qué va a hablar, cuáles son las dudas que va a contestar, cuáles son los temas relevantes que él va a tocar, entonces ya perdió el oyente. Ya saca su Facebook, ya su mente va vagando y no es de beneficio para nadie. Entonces estos 5, 10 minutos del sermón son cruciales. Es el momento cuando el predicador hace contacto con los oyentes, con la congregación, los engancha, los gana la oportunidad de ser escuchado o los pierde por el resto del tiempo. Entonces, esa es la introducción que hace puente al cuerpo. Entonces, el cuerpo del sermón es lo central, es la parte central, que consiste en algunos puntos. Punto 1, 2, 3. El número no es tan importante, no tiene que ser 3, puede ser 4, 5, puede ser 1, 2, debe ser por lo menos 2. De 2 a 4, 5. De vez en cuando, dependiendo con qué velocidad el predicador va, si no va a profundizarse mucho, pudiera tener 10. Pero claro que dando 5 minutos a cada uno, van a ser 25 minutos, si da 5 minutos a los 10, dependiendo cómo él lo quiere. Pero si tiene 10 puntos, no puede pasar 15 minutos a cada uno, se va a alargar el sermón. Los puntos principales del bosquejo son determinados por la escritura. Y en otra clase que sigue vamos a investigar
cómo sacar este esqueleto, este bosquejo del cuerpo de la Escritura, para asegurar que se predica todo el consejo de Dios. El predicador no está dando énfasis y esquivando otras partes que no le gustan. Los puntos principales deben de reflejar la idea central. Y el predicador es un representante del texto bíblico. Vamos a ver otro ejemplo, Efesios 2 de 1 a 10. Vamos a decir que el predicador identificó, voy a predicar estos 10 versos, y está buscando la idea central y quiere saber cómo dividir esta sección en párrafos, en puntos. Este es el cuerpo del mensaje. Efesios 2, 1 a 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, ¿cuál es la idea central de este párrafo? Está hablando de que lo que fuimos en otro tiempo, que fuimos pecadores malvados, recibimos gracia abundante para vivir por Dios, pasamos de muerte a vida. Y estos puntos, los puntos que son verdades, son dimensiones, son perspectivas. A veces el predicador dice en su introducción, les voy a presentar 3 verdades básicas de este pasaje. O puede ser que esos son los puntos. No siempre dice 3 puntos. 3 verdades, 2 dimensiones de la vida nueva, 5 aspectos. Las palabras pueden variar de sermón a sermón. Versos 1 a 3 del capítulo 2 habla de cómo fuimos pecadores y merecíamos el infierno. Dice que fuimos muertos, esclavos de Satanás, vivíamos como el resto de los paganos perdidos, fuimos esclavos de las pasiones de la carne y objetos de la ira de Dios. Pero en el verso 4 a 9 hay un cambio. Otra vez miramos esa palabra, pero. Tal vez ese pero sería suficiente para ponerlo como otro mensaje. En este caso no lo vamos a poner como otro mensaje, pero vamos a darle su nueva área. Entonces va a ser el punto número 2, la verdad. La segunda verdad, el aspecto segundo. Entonces la primera sección habló de lo que fuimos, pecadores perdidos, paganos, objetos de la ira de Dios. La segunda sección, pero Dios, en su gran misericordia. El enfoque no es en lo que fuimos, sino la acción de Dios compasiva, su gracia para levantarnos de esta muerte, para darnos vida nueva.
Dios, motivado por compasión y amor, Dios salva por gracia, no por obras. Habla de la salvación, la gracia. Dios regala fe al que no lo merece. Ese es versos 4 a 9. Verso 10 trae un énfasis nuevo. Y la idea del verso 10 es, por habernos salvado por gracia, nosotros servimos a Dios con buenas obras. La sección anterior habló de que Dios nos salvó sin buenas obras, pero el verso 10 no dice que las buenas obras no son importantes, no son medios para salvarnos, pero son resultados de haber recibido la acción de la gracia de Dios. Entonces, el que fuese salvado por las obras estuviera presumiendo, sería causa para jactarse. Pero la gracia no deja ningún lugar para orgullo, solo hay asombro. Entonces, en gratitud servimos a Dios con nuestras buenas obras. Y aún las buenas obras son regalos que Dios nos ha dado, porque Él las puso de antemano para que andemos en ellas. Entonces, esas son tres secciones. Lo que fuimos antes, la acción de Dios en salvarnos, número 2, y número 3, los resultados, las buenas obras. Son las tres secciones que llegarían a ser tres aspectos, 3 puntos, 3 verdades de la idea central. La idea central sería de muertos a vida. Que por la acción de Dios hemos pasado de muerte a vida, una vida nueva. Esa es la idea central de todo el pasaje. Y en un sermón interesante, un sermón superficial, común, solamente repite. Un sermón interesante es como el que está buceando, va a más profundidades y entra en áreas donde las personas tal vez no quieran llegar, investigando las implicaciones del pasaje, no solamente repitiendo lo que dice el pasaje, pero haciendo preguntas claves. Por ejemplo, si Pablo dice que la salvación es un regalo de Dios, no es merecido, es por gracia, es un regalo. Entonces, haz esta pregunta. ¿Todos reciben este regalo? ¿O solamente algunos? ¿Cuál es la diferencia entre los que reciben el regalo de la gracia y los que no reciben el regalo de la gracia? Habla acerca de la fe. Creer en el Evangelio es una obra. Y cuando Pablo dice, esto no procede de ustedes, ¿qué no procede de ustedes? Tal vez hay que estudiar la gramática griega para saber a qué él está refiriéndose cuando dice, esto no procede de ustedes. Entonces uno está investigando las implicaciones, está conversando con el texto, no simplemente está repitiendo lo que el texto. Cuando el predicador simplemente repite, parafraseando lo que dice la Biblia, eso es aburrido. Cuando investiga las implicaciones y hace preguntas y va por debajo a lo que es más profundo, eso es más interesante. Otra cosa que uno puede hacer para que el sermón sea interesante, cuando uno lee Romanos capítulos 9 a 11, miramos que Pablo puso esto en esta sección de su epístola. Puso la voz del dudoso, la voz del oyente hostil. Entonces Pablo está hablando de que Dios endureció el corazón del faraón y luego dice, pero alguien dice, esto no es justo. Entonces muchas personas van a decir, exactamente es lo que yo estaba pensando.
El predicador tiene que anticipar la reacción de los oyentes y es un método muy efectivo decir lo que ellos están pensando. En su sermón va a decir, algunos me van a decir, pastor, eso es increíble. Exactamente. Y el oyente que está ahí tal vez interesado y, pastor, algunos dicen, esto es increíble. Exactamente, lo que yo estaba pensando. Esto es increíble. ¿Cómo puede ser? Entonces, eso vuelve a levantar el interés. Entonces, el buen sermón conversa con el texto, hace preguntas y busca respuestas que son relevantes a los dolores de hoy día, los temores de hoy día, las dudas de hoy día que sus oyentes tienen. Ese es el cuerpo del mensaje. Después vamos a entrar a más profundidad a todo esto. Y el tercer componente del sermón es la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Hay que avisar a la congregación, estamos terminando, estamos concluyendo, ya no vamos a predicar más. Vamos a resumir. ¿Qué vamos a hacer en la conclusión? Vamos a resumir, tal vez repasar las verdades del sermón, repasar la idea central, simplemente repetir los 3 puntos, las 3 verdades, los 3 aspectos, las 3 dimensiones. Puede que se pueda incluir una ilustración final, y ahorita voy a hablar de las ilustraciones, o hacer aplicaciones de lo que implica estas verdades, exhortaciones. Ya oyentes, ya congregación, que recibiste esta información, ¿qué vas a hacer? En la conclusión es la transición a la invitación. El buen predicador va a retar a su congregación a hacer cambios a su vida. Las verdades que presentó requieren cambios y el predicador hace claramente lo que la congregación debe de hacer. Porque siempre predicar un texto va a resultar en choques con nuestras vidas. Y el Espíritu Santo va a enseñarnos las áreas que necesitan cambiar. Cuando estamos escuchando, el Espíritu Santo está presente, iluminando para el oyente el texto, abriendo los ojos, abriendo los corazones. Este es el tiempo cuando el predicador en la conclusión los reta. Hazlo, cree, deposita tu fe, haz este cambio, empieza a cambiar. Son retos y desafíos a obedecer y después la invitación a la oración, a hacer los cambios. Entonces, esos son los 3 componentes principales que después vamos a entrar en más detalles. Hay 2 herramientas que yo les quiero presentar. Los 3 componentes, la introducción, el cuerpo. El cuerpo consiste en dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, punto 1, 2, 3, 4, que todo relacionado con la idea central. Y número 3, la conclusión. Introducción, cuerpo, conclusión, los 3 componentes. Pero hay 2 herramientas más se pueden encontrar estas 2 herramientas en la introducción, se pueden encontrar en el cuerpo y se pueden encontrar en la conclusión. Herramienta número 1 es la ilustración. La ilustración. A veces se compara un sermón a una casa, a un edificio. Entonces, el bosquejo del sermón sería los pilares que apoyan la casa, la estructura. Pero la ilustración es como la ventana que hace entrar luz adentro del edificio. Una ilustración aclara una verdad, empleando un ejemplo, una metáfora. Las ilustraciones bíblicas son a veces las mejores ilustraciones.
pero hay otras fuentes de ilustraciones. Puede que uno encuentre. Vamos a recordar que Cristo utilizó mucho la ilustración, las metáforas. Por ejemplo, muchas de sus parábolas. Él está viviendo entre gente rural, campesinos, en Galilea, donde había mucha agricultura. Entonces miramos que muchos de los ejemplos que Cristo utilizó de la vida real, de la vida normal, utilizó una parábola del sembrador que salió a tirar la semilla. Rápido, fácil, todo el mundo puede conectarse con ese ejemplo. Es una ilustración. O Cristo habló de personas que encontraron algo, la mujer que revisó toda su casa hasta que encontró la moneda que había perdido. O alguien que encontró una perla de gran precio. Son ejemplos, ilustraciones que están aclarando la enseñanza. Entonces, Cristo encontró ilustraciones de la vida diaria, cosas que todos experimentamos. Puedes encontrar una ilustración, si vas por la vida observando, vas a encontrar ilustraciones para los sermones. En el tráfico, en el trabajo, en la casa, con los hijos. Puede ser una película que todo el mundo ha visto. Porque si tú das ilustraciones de una película que nadie ha visto, entonces no sirve. Esa ilustración no aclara. Puede dar de eventos mundiales o de libros conocidos. Puede uno decir, esta verdad es ilustrada, por ejemplo, en el libro de Don Quijote, algo así, ¿verdad? Algo que todo el mundo ha leído. O la película tal. Son fuentes de las ilustraciones. También la ilustración, en las ilustraciones puede uno utilizar citas autoritativas. Por ejemplo, puede uno apoyar lo que está diciendo, que Cristo dijo esto, o Pablo o Moisés. Puede uno encontrar citas autoritativas de los padres de la iglesia, de teólogos famosos, Lutero, Calvino, personas famosas, pero un poco de cuidado. Emplea citas autoritativas, pero por ejemplo, no sería bueno decir, el Papa Juan Pablo II dijo, porque realmente no queremos esa autoridad. Hay que tener cuidado. No vamos a necesariamente usar citas de personas que no consideramos que están en la fe. ¿Qué hace una cita? Da un poco de autoridad o énfasis en lo que estás enseñando. A mí me gustan mucho las ilustraciones bíblicas. Si miramos, vamos a decir que uno está predicando sobre el dominio propio. El dominio propio. Y quiere traer un ejemplo, una ilustración de alguien que no tiene dominio propio, que no tuvo y las consecuencias tristes cuando alguien no tiene dominio propio. Yo estoy pensando en Sansón, que él, cuando vio a una mujer guapa, la quiso y se fue con ella. No tuvo dominio propio y esto fue un desastre para su vida. La vida, el Antiguo Testamento está lleno de personajes que unos obedecieron y ilustran qué es obedecer a Dios, seguir los caminos de Dios. Y otros que fracasaron y desobedecieron y miramos consecuencias desastrosas en sus vidas. Entonces, dependiendo qué es lo que vamos enseñando, encontramos un mundo de ilustraciones en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Pero es válido también ilustrar con la vida diaria, que fue algo que Cristo usó mucho para aclarar el pasaje. La ilustración.
Y la segunda herramienta es la aplicación. La aplicación. Y la aplicación responde a la pregunta, ¿qué debo de hacer a base de esto? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué hago con esta información? ¿Cómo esto va a cambiar mi vida? ¿Cómo me impacta mi vida? ¿Cómo puedo obedecer este mandamiento? Entonces la aplicación tiene fuerza cuando nosotros estamos hablando con verbos imperativos, estamos dando órdenes. Por ejemplo, vamos a decir, refiriéndonos a Efesios 2, 1 a 3 otra vez, que vamos a decir, la primera verdad de nuestro sermón, somos pecadores y merecemos el infierno. Esa es una verdad, eso es lo que está enseñando, versos 1 a 3 de Efesios 2. Pero en vista de que somos por naturaleza hijos, objetos de la ira de Dios, ¿qué debemos de hacer? Si somos salvos y la acción de la gracia de Dios entró a nuestras vidas, debemos de dar gracias a Dios, que ya no estamos en esa situación triste. Entonces el predicador hace más que decir, Cristo nos salvó de ser objetos de la ira de Dios. Él también aplica qué es lo que debemos de hacer. Entonces el predicador dice, si tú eres un creyente y Cristo entró a tu vida, Él te ha salvado de esto, dale gracias. Esa es una orden, es un mandato, es una aplicación. A veces tenemos que decir a los oyentes exactamente lo que deben de hacer. No se les va a ocurrir. Va a decir, esto es interesante, fui salvado, ok, muy bien. Antes fui objeto de la ira de Dios, pero ahora he recibido la gracia de Cristo. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a darle gracias a Dios. Dile como predicador, dale gracias a Dios que Él te salvó. O tal vez alguien que está oyendo no es creyente todavía. ¿Qué debe de hacer esa persona? ¿Qué debemos de hacer? Esa es la aplicación. ¿Cómo debemos de reaccionar? El oyente que está escuchando Efesios 2, 1 a 3, pero no es cristiano, entonces el predicador tiene que mirarlos. Ahora no sabemos dónde están, pero está haciendo contacto con su congregación. Y el predicador dice, si tú me estás escuchando y todavía no has recibido a Cristo, no ha entrado la gracia de Cristo en tu vida, esta es tu situación. Arrepiéntete de tus pecados, busca, ruega a Dios que entre esta gracia, porque estás en gran peligro. Y el predicador habla con urgencia, con pasión, porque estas verdades tienen implicaciones y deben de resultar en cambios en nuestras vidas. Entonces, en cada sección, el predicador se está preguntando, ¿qué debemos de hacer? Punto número 1. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debe hacer el no cristiano? ¿Qué debemos de hacer con estas verdades, estas enseñanzas? ¿Cómo debemos de reaccionar? Vamos a dar gracias, vamos a estar asombrados, vamos a tener gratitud. Por ejemplo, dice Pablo en el verso 10, este fue el punto que identificamos, la dimensión, la verdad. Por haber sido salvado por la gracia, sirvamos a Dios con buenas obras. Sirvamos a Dios con... Verso 10 habla de las buenas obras. Entonces, cuando estamos predicando este pasaje, estamos aclarando, dimos unas ilustraciones, pero es el tiempo de aplicarlo. Entonces tenemos que ordenar a la congregación a base de eso. ¿Qué deben de hacer? ¿Qué? Deben de servir, deben de hacer sus buenas obras, deben de identificar cada día
¿cuáles son las buenas obras que Dios puso de antemano en mi camino para hoy? Hay que recordar que Dios ya dispuso en nuestro camino buenas obras. A ti te toca encontrar cuáles son esas buenas obras. Entonces, esas dos herramientas, la ilustración que aclara y la aplicación que responde a la pregunta, ¿qué hago con esta información? ¿Qué debo de hacer? El predicador tiene constantemente en la introducción, en el cuerpo y especialmente en la conclusión, el predicador está aplicando las verdades. Entonces les quiero dejar con estas tareas para concluir. Tarea número 1, quiero que escuchen 4 sermones, 2 temáticos y 2 expositivos. Llena las hojas de evaluación como la semana pasada y compara los 2 sermones y haz un énfasis en la evaluación sobre la interpretación correcta. Si es temático, los puntos de su mensaje son realmente bíblicos, está interpretando correctamente, tomando el contexto de los versos que él está empleando para basar su argumento. Observen si hay casos de exégesis, perfecto. Eisegesis, muy mal. Y provee esos ejemplos. Número 2, lean todo el capítulo 12 de Romanos, de 1 a 21. Y divide el capítulo en secciones para predicar. ¿Cómo lo predicarías tú? Así como nosotros hicimos con Efesios 4. Todo el capítulo, ¿cuáles son los puntos? O lo vas a dividir en secciones. Identifica la idea central de cada sección y ponle un título a tu sermón que encierra o encaja con la idea central. Y número 3, escoge cualquier pasaje, cualquier capítulo de una epístola y haz lo mismo, dividiendo el capítulo en secciones para predicar, identificando las ideas centrales. Gracias por su atención y Dios le bendiga grandemente en esta semana.